mira, ahí están los chicos que teníamos que ver las preguntas con ellos para ver. Bueno, si quieren. Formalmente es el último módulo. Ahora encontramos el jueves que viene para hacer una integración, pero hoy discutimos sobre el último de los módulos. Hablamos primero. Y para el día de hoy, como saben, tenemos 3 invitados. Espero que nos estés escuchando bien, Beto, allí a la distancia, con varias horas de diferencia. Gracias, Beto. Escucho bastante bien, con un poco de ruido. Ahora se quedan todos quietos y vas a escuchar mejor. Alberto Baruch, que está ahí conectado, gracias Beto, es investigador de CONICET, trabaja en CONEA, fue gerente general de CONEA hasta hace poquito, y hoy está acá en relación a este módulo porque coordinó y formó parte de comisiones de evaluación de CONICET, en general relacionadas con el área en el que trabaja, que es el área de ingeniería. Eso en relación a Alberto. Otra de las invitadas es Fabiana Laguna, la saludo. Fabiana también es investigadora de CONICET, también trabaja en CONEA y integra una subcomisión de género de la AFA, que no tiene nada que ver con fútbol, pero también relacionada con temas de física. Así que en parte también por eso le pedimos que participara y por supuesto estamos muy agradecidos de que los 3 hayan podido acercarse hoy y participan. Y Fran Muani, quien es investigadora de CONICET, también en CONEA, hoy es un día muy CONEA, evidentemente, y Fran, no sé por qué pusimos detalles de que trabajas en las versiones metálicas, ¿no? Es docente del Balseiro, y forma parte de la Comisión Asesora del Programa Nacional por Igualdad de Género, además de que probablemente lo habrán visto en varios espacios donde se discuten temas de perspectiva de género. Así que la idea de hoy, como saben, es discutir en temas en torno a evaluación con perspectiva de género. Particularmente vamos a estar hablando de temas de CONICET. Para que ustedes, invitados, sepan la dinámica, en realidad Alberto ya lo molestamos en nuestra edición del 2020, así que está un poco más familiarizado con la dinámica, pero los cursantes estuvieron leyendo material y elaboraron preguntas que les van a permitir, después discutir en torno a estos temas, ¿no? Principalmente temas de evaluación, de carrera de investigación y perspectivas de género. Así que les vamos a dejar en sus manos. Creo que están todos virtualmente conectados quienes trabajaron en las preguntas. Alfredo, ¿me escuchás bien? Alfredo, ¿qué es el animalito que tenés ahí en el perfil? Sí, escucho bien ahora. Es un Michel, ya lo dije. Bueno. No te escuchamos. No te escuchamos, Albert, pero nadie. Alfredo, no te escuchamos. No escuchamos a nadie. No, Isabel lo escuchamos recién. No. No te escuchamos. O sea, depende cuál sea tu pregunta, porque no te escuchaba. Máximo se No, escucha. si te escuchamos, no. ¿Yo? Sí, yo sí. Bien. Flor, ¿querés empezar? Dale, sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La primera pregunta es para Fabiana y es la siguiente. ¿Qué actividades se realizan en la Comisión de Género de la Asociación Física Argentina y en el grupo de mujeres trabajadoras del Centro Atómico Bariloche y el Complejo Tecnológico Pilcanilleu? Gracias. Bueno, dale, te cuento un poco. En realidad, si bien el objetivo general o lo que es transversal a los dos grupos tiene que ver con el género, se trabaja de manera muy distinta porque, primero, la subcomisión de género de la Asociación Física Argentina se creó en 2017. La Asociación Física Argentina, como todas estas asociaciones, abarcan socios de todo el país, lo integramos personas de todo el país. Entonces, cuando creamos esta subcomisión de género, la integramos con gente no de todos lados, pero tratamos de ser lo más federales posibles. Eso hizo que la dinámica de trabajo fuera distinta de la que tenemos en donde estamos con Fran, que es el grupo de mujeres trabajadoras del centro, estudiantes del Centro Atómico, en donde nos vemos cara a cara
por mucho tiempo nos vimos todas las semanas, en pandemia lo mantuvimos un buen tiempo, ahora estamos volviendo a algo de cada 15 días. La forma de trabajo en la subcomisión de género de la Asociación Física Argentina es más bien, fue variando un poco a lo largo de los años, pero tiene que ver con ejes que nos parecía importante trabajar. Y nos vamos armando en grupos, que no siempre son los mismos, que es algo más dinámico, depende del problema que queremos. A veces nos ponemos a trabajar en una línea para avanzar. Debo decir que la subcomisión de género es mixta, justo ahora no hay varones, pero lo subo. Por ahora somos todas mujeres, estudiantes también de física, investigadoras de distintas edades, pero todas físicas, con el mismo perfil. Y tratamos de hacer cosas, en algún momento hicimos mucha estadística de cómo está representada la mujer, las mujeres en particular en la carrera, a lo largo de las distintas etapas. Hicimos análisis dentro de nuestras posibilidades, que no son obviamente muy grandes, porque tenemos todos una formación justamente muy sesgada. Podemos ser buenas haciendo cosas de estadística, pero el análisis sociológico, que es indispensable, ¿no? La pata más sociológica, psicológica, cultural, antropológica, no la tenemos, y eso es algo pendiente. Tenemos los datos duros, y tenemos el conocimiento situado, que se dice, ¿no? Bueno, somos nosotras los que ponemos el cuerpo, y nuestra propia experiencia, en cómo nos va yendo en la carrera. Entonces hicimos, un grupo hizo estadística, tomando datos del CONICET, por ejemplo. Lo primero que hicimos fue pedirle al CONICET, en el momento en que todavía el CONICET no lo hacía público, como son ahora esos datos, y analizamos efectivamente cuán subrepresentada estamos en la carrera científica de CONICET, la física en general, ¿no? Las mujeres físicas. Analizamos cuánto más nos lleva llegar la trayectoria a través de las distintas instancias de la carrera. Tratamos de entender un poco el porqué, tenemos algunas ideas del porqué, como les digo, profundizarlo ya es algo que nos supera. Después tenemos todo un grupo que trabaja en visibilización, entonces empezamos en su momento haciendo intervenciones en nuestros propios congresos de física, ¿no? Y en paralelo tuvimos una gran lucha de varias batallas, tratando de que la comisión directiva de la Asociación Física Argentina, no que nos reconociera, porque efectivamente nos reconocieron, y por eso somos una comisión que depende del comité principal, digamos, pero sí que nos dieron bolilla. Básicamente era escribir mails, hacer propuestas y no recibir ni siquiera un ok recibido. Entonces realmente hubo mucho de invisibilización y mucho de pelearla simplemente para ir ganando espacios, primero dentro de nuestra asociación y después hacia afuera. Así que tenemos un grupo que hace visibilización, que por ahí está un poco más canchero con armar folletos, panfletos, estar presente en las fechas que son relevantes. En las marchas se nos disuelve, porque cada una marcha desde su lugar y con sus otras agrupaciones, que todas pertenecemos en general a algún otro colectivo. En nuestra asociación, en las reuniones nacionales, tuvimos una gran conquista, que fue que logramos hace ya 3 años tener un espacio permanente dentro de las reuniones nacionales, que es totalmente nuestro y que ha tenido desde el principio un éxito increíble. Hacemos en general son mesas redondas de género, pero también transversales a otras áreas, y creo que eso fue clave para que nos empezaran a reconocer. Cuando vieron que había un montón de gente que venía a lo que nosotros organizábamos dentro de algo que era mucho más grande, a veces nos reunimos, somos 800 personas, y de golpe lo que más convocaba era nuestra reunión, bueno, eso nos abrió la puerta también. Y lo otro que hicimos, y que seguimos haciendo, y que eso estuvo buenísimo y sigue estándolo, es que tenemos un grupo que se dedica a las luchas que están más allá de la física, y es el reconocimiento de cuestiones de género a nivel científico en general. Y ahí trazamos
links con otras asociaciones, y entonces hay notas que presentamos al CONICET, a la agencia de promoción, a las agencias nacionales, en donde presentamos pedidos de reconocimiento de cosas, y hemos tenido logros ya no solo nuestros, sino colectivos. Así es como trabajamos con la asociación, y cómo trabajamos con el grupo de mujeres. Por ahí yo sabía un montón, pero por ahí lo puede decir mi compañero. Yo sé que me preguntaste a mí, pero por ahí lo puede contar Fran, sí. Compartimos. Creo que no está en estricto. ¿Está en estricto? ¿Puede ser? Claro, claro que no. Porque en esto estamos juntas, por eso. Sí, bueno, el grupo de mujeres primero es un grupo autoconvocado que nació de la necesidad de buscar, visibilizar y buscar respuestas, soluciones a cuestiones de violencia de género, ¿no? Digámoslo con la palabra que fuera, de violencia de género. Y ahí empezaron las compañeras, yo no estaba en ese momento, con muchísima resistencia, y eso siempre lo dicen, porque primero el negacionismo en relación al problema, ¿no? O sea, ¿para qué se van a juntar? Se van a juntar a cotorrear. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Si acá no pasa nada. Si acá no pasa nada, o sea, ¿para dónde estamos? ¿Cómo? Acá no pasa nada, o si pasa son hechos aislados. No, acá no pasa nada. Entonces, empezaron con mucha resistencia, con problemas para poder reservar un espacio dentro del ambiente de trabajo. Y cuando el grupo empezó a llevar planteos a las autoridades, la respuesta era que el grupo no existía, ¿no? Por ser una colectiva autoconvocada, o sea, no es un gremio, no es, bueno, dentro de una institución bastante burocrática, encontraron esa manera de negar la existencia misma del grupo de mujeres, porque formalmente no estaba constituido, ¿no? Como no tenía personería jurídica, por decirlo de alguna manera, no. Pero yo quiero agregar algo que ahí hicimos, que fue bien al principio, y que efectivamente Fran todavía no estaba, aunque se sabe toda la historia, fue que tuvimos creo que fue una gran idea, que fue pasar a la acción, y empezamos, nuestro primer trabajo como colectiva fue hacer una gran encuesta sobre violencias en el ámbito laboral. Y las presentamos para el 8M de hace 4 años, y fue nuestra primera actividad pública. Y las cosas que salieron de esa encuesta, ahora quiero aprovechar, perdón, hago un paréntesis, la diferencia entre mi otro grupo, ¿no? El de físicos, físicas. En esta somos mujeres, solo mujeres, pero de profesiones, actividades muy diferentes, porque en el centro atómico, en el complejo, digamos, el campus del centro atómico, trabajamos personas que hacemos cosas muy distintas. En esta colectiva pueden participar desde la gerenta, bueno, la presidenta de CONEA en este grupo, y el personal de limpieza tercerizado y explotado también, ¿no? Entonces todo lo que hay en el medio está tratado de la misma manera. Nosotros ni siquiera sabemos qué hace la otra. Yo sé por Fran porque durante un tiempo trabajé en el mismo grupo que Fran, pero no sé básicamente qué hacen mis compañeras, y eso le da una diversidad, una variedad que es súper interesante. Y en ese grupo hay mujeres que son muy buenas comunicadoras. Entonces desde el principio tuvimos una gran pegada con la comunicación. Y esta convocatoria que hicimos en ese 8M nos abrió la puerta a que empezaran a visibilizarnos dentro del centro atómico, aún con muchas resistencias, pero fue un gran primer paso. Cierro paréntesis. Entonces, lo que están contando se refiere a dentro del centro atómico, no en la... No, claro, lo que yo conté es solo, yo en la AFA estoy yo, en la Asociación Física Argentina, yo estoy en los dos colectivos. Esto que contábamos recién, que contó Fran, es de acá, es de el GEMET, el Grupo de Mujeres Estudiantes y Trabajadoras del Centro Atómico y Complejo Tecnológico Picanillo. Normalmente las activistas tenemos una pata en cada espacio. Sí, es verdad. Bueno, y por ahí, algo que en relación a lo que me preguntaban cómo trabajamos en este grupo, en algunas cosas es parecido. O sea, cuando hay un tema sobre el que queremos poner energía,
nos convocamos varias a trabajar. Bueno, algo importante que vale la pena decirlo es por qué somos solo mujeres, porque este espacio nació justamente desde una cuestión más íntima, de mujeres que se encontraban en el pasillo a compartir algo que les había pasado o que otra persona les había contado. Necesitaban un cuidado muy especial que nos llevó a que esas reuniones fueran efectivamente más cuidadas. Y estando en un ambiente tan masculinizado como el que tenemos en el centro atómico, era necesario ese espacio, sigue siendo necesario ese espacio en donde quien llega, hay muchas que llegan por primera vez, es mucho más variable lo que sucede, las personas que llegan, están, se van, que vienen a las reuniones o no. Entonces es necesario ese espacio de cuidado en donde cualquiera de las mujeres que llegan ahí puedan sentirse en libertad de decir lo que quieran, sin sentirse observadas ni juzgadas. Entonces fue necesario poner ese límite y lo que hicimos durante mucho tiempo fue decir, bueno, nuestras reuniones semanales son de mujeres y una vez cada 2 meses, cuando teníamos un quinto miércoles o un quinto viernes, no me acuerdo, o sea, era más o menos una vez cada 2 meses, las reuniones eran abiertas a la comunidad del centro atómico, a los interesados, y entonces ahí se sumaban algunos varones que querían saber qué era lo que hacíamos, y nos empezamos a integrar en ese espacio, pero conservando nuestro lugar. En el grupo de mujeres trabajadoras del centro atómico hacemos cosas como, efectivamente, seguimos haciendo encuestas, hicimos otra encuesta, trabajamos en visibilización, trabajamos en protocolos también, que son tan necesarios en espacios como el que habitamos, trabajamos en grupos. Hemos presentado ya a esta altura varios charlas hemos dado, creo que muchas de nosotras, en distintos espacios donde nos hemos convocado, hemos ido a congresos llevando trabajos que escribimos entre todas, también con el grupo de la Asociación Física Argentina. Es parte de la investigación que hacemos y de la visibilización. Entonces, y además del aprendizaje, era un congreso de género que no existían hace 6 o 7 años o 10, por lo menos no existían así como ahora. Es súper enriquecedor, entonces uno va, lleva un trabajo, lleva nuestra experiencia y escucha y aprende muchísimo, ¿no? Y bueno, y la manera de trabajar, efectivamente, en el grupo de acá, en el GEMET, es así también. Reuniones abiertas, en donde nos ponemos al tanto, nos ponemos al día, y después trabajamos en grupo. Grupos más chicos, en donde desarrollamos algunas de las cosas que están pendientes. Sí, yo quería agregar que pasan cosas, ¿no? O sea, abrís un espacio, una colectiva, y empiezan a llegar cosas y situaciones que a veces son muy heavy, hay cosas así espantosas realmente que pasan, y me parece que es fundamental el rol del grupo y de otros grupos también, de otros espacios de contención. Porque eso está muy bien definido, y tenemos además un subgrupo dentro de la comisión de nuestro grupo, que es el que recibe por ahí las denuncias. Si una persona no quiere venir y hablar así delante de todos porque no conoce, bueno, tenemos un grupo más especializado en eso con el que se hace un primer contacto. Eso la persona puede elegir si compartirlo por primera vez delante de todos, que ha pasado, o hablarlo con el grupo que orienta. Nosotros no podemos tomar decisiones, pero sí podemos orientar. Cada vez tenemos más herramientas porque aprendemos más cosas, ¿no? Pero efectivamente, lo que dice Fran es así, hemos tenido situaciones de todo tipo, y lo primero que saltó en esa encuesta, que fue lo primero que hicimos, fue intentos de violación, efectivamente, que son menos, ¿no? Por supuesto, mucho más, si uno ve la escala de lo más grave a lo menos grave, son muchas menos cosas que no son graves, igual tienen que ver con la violencia de género en el espacio laboral, pero ha habido intentos de acoso sexual, pedido de sexo a cambio de alguna mejora laboral. Esas cosas han sucedido dentro del centro atómico y salieron a la luz en estas encuestas y nadie se les esperaba. También para usar un equipo, ¿no? Una becaria que tenía que usar un equipo para su tesis, del laboratorio vecino, estaba a cargo directamente de su jefe, y bueno, no lo podía usar porque no quería tener sexo con una persona a cargo. Entonces, esas cosas pasan.
Esas cosas pasan. Entonces, con esa encuesta, el grupo chocó contra la muralla del negacionismo de acá no pasa nada, ¿no? Y ahí empezó a caerse ese discurso, porque bueno, miren, sí pasa, ¿no? Sí pasa, no está bien, y hagamos algo para mejorar esa situación. Y una de las cosas relacionadas con qué es lo que hacemos en este grupo tuvo que ver con insistir frente a las autoridades, con notas, siempre con mucho respeto, con mucho cuidado, pero insistir para que se creara lo que finalmente se creó, que para nosotros fue un gran logro, y es algo que Fran integró, siempre se dice integrando, que es, logramos que el Instituto Balseiro tuviera también, como ustedes saben, o si no saben lo cuento, el Instituto Balseiro es la institución educativa que funciona dentro del Centro Atómico Bariloche, Centro Atómico de Investigación, el Instituto Balseiro de enseñanza. Entonces, si bien estamos en el mismo campus, no somos la misma institución. Que el Centro Atómico tenga un grupo de lo que sea, no significa que el Instituto Balseiro lo tenga. Bueno, se logró que hubiera una comisión dentro del Instituto Balseiro, porque estas situaciones de las que hablamos también estaban involucradas estudiantes. Y de hecho, primero fuimos el grupo de mujeres trabajadoras, y un tiempo después fuimos el grupo de mujeres trabajadoras y estudiantes, específicamente para poder incluir a las chicas que venían con los planteos de cosas que además nos fuimos enterando que sucedían en el pasado también, que fueron muy graves, y que se visibilizaron completamente. Mucha gente se fue, muchas carreras arruinadas. Sí, mucha gente se fue, y bueno, esas historias por ahí no. Y las recuperamos, se pierden, ¿no? sí, las fuimos recuperando a lo largo del tiempo. Así que ese fue también otro de los trabajos y logros que tuvimos con la comisión, con el grupo de mujeres. Creo que eso. Bueno, Pero no está vamos. buenísimo. Bueno, la segunda pregunta es un poco parecida, es para Fran. Tenemos entendido que sos parte de la Comisión Asesora del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación, y también queríamos saber qué función tiene esta comisión y cómo funciona, qué actividades realizan. Mira, esta comisión es una comisión de consulta, ¿no? Podemos opinar, ¿no? Opinar, sugerir, no podemos decidir, no podemos... en algún caso llegamos a proponer acciones para el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia y Tecnología, y lo que deciden las autoridades, lo que se llega a hacer después es otro tema, ¿no? Y ahí lamentablemente, digo lamentablemente, no puedo yo tomar decisiones, o no puedo yo, por usar una expresión, bajar línea, ¿no? En el sentido de que de cambiar algunas prácticas o de tratar de hacer lo que se propone el programa, que es esencialmente transversalizar la perspectiva de género en todas las actividades del sistema científico y tecnológico nacional. El CONICET está incluido, eso es un dato interesante, el CONICET es signatario, no firmó, está incluido en el programa. Entonces debería tomar acciones para tener una perspectiva de género transversal. Transversal significa desde, no sé, la concepción de los proyectos de investigación a las convocatorias, cómo se escribe el texto de las convocatorias, a los criterios de evaluación, a quienes entran, quizá con acciones positivas, quizá no, queda abierto ahí para discutir, y bueno, criterios de promoción y todo lo demás, ¿no? Transversal en absolutamente todo. Así que yo creo que pertenezco a la comisión, pero creo que se ha logrado muy poco en términos concretos. Lo que veo es muchísima resistencia de algunos sectores del sistema científico, y podríamos haber avanzado mucho más. Porque hay mucha gente con gran conocimiento y con mucha experiencia en el tema, hay experiencias de otros países en relación a ese tipo de cosas. No estamos a la vanguardia en el sistema científico, comparando con otros países, ¿no? Como que se hace en relación a perspectiva de género en otros países. Lamentablemente no estamos a la vanguardia, y bueno,
lamentablemente yo creo que perdimos, desde la creación del programa, creo que perdimos mucho tiempo y avanzamos muy poco. Gracias, Fran. Gracias. La próxima es para Alberto, no sé si estás ahí escuchándonos. Sí, sí, acá te escucho. Buenísimo. Bueno, sabemos que has sido coordinador de la comisión asesora por Gran Área y aprovechando esto, queríamos pedirte si nos podrías contar un poco cómo funciona la evaluación SIC en CONICET y en particular si tenés recuerdos y qué recuerdos tenés, digamos, de cómo se abordan las cuestiones de género en estas comisiones que integraste. Bueno, antes que nada, bueno, les pido disculpas, estoy en una conexión un poco rara. Les cuento, no llegué al hotel, así que busqué un lugar y me conecté. Estoy en Varsovia, ¿no? Para que se den una idea. Les cuento, el tema de evaluación en CONICET, yo empecé hace muchos años en la comisión asesora. Obviamente, estoy hablando hace unos 11, 12 años. Estos temas directamente ni se hablaban, ¿sí? Y hace unos años me tocó empezar a ser coordinador de las comisiones de Gran Área, del área de ciencias agrarias e ingeniería. Esa comisión lo que hace es fija los criterios de evaluación y elige miembros de comisión, y las personas que van a integrar las comisiones de toda el área de ciencias agrarias e ingeniería. Son 9. Para que se den una idea, cuando empezamos con ese trabajo, había comisiones 100% masculinas, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo ciencias agrarias, ingeniería civil, estaba integrada completamente por hombres. Entonces, una de las cosas que pedimos fue que haya paridad de género en las comisiones. Bueno, adscribo a lo que venían diciendo Fabiana y bueno, Fran sobre todo, que creo que ha visto esto desde adentro. La resistencia fue muy grande. O sea, realmente un pedido como ese, que uno dice, bueno, no tiene nada de raro, nos chocamos con mucha resistencia. Recuerdo que, en particular con, por ejemplo, ingeniería civil, me dijeron algo así como, bueno, lo que pasa es que en esta área no hay mujeres, y recuerdo haber abierto el CIGEVA y haberles mostrado que había un montón, y muchas de dónde elegir, gente que nunca había sido llamada a una comisión asesora. Yo diría que hemos tenino avances que son relativos. Coincido nuevamente con Fran, hay mucho por hacer y mucho que todavía no se ha hecho. Yo realmente no puedo decir que haya una evaluación con perspectiva de género. Creo que algunas cosas de género se han empezado a incorporar a temas de evaluación y a las comisiones asesoras. Por ejemplo, logramos que por lo menos la gente empiece a mirar si las personas habían tomado una licencia, por ejemplo, por maternidad, o también por enfermedad, aunque no lo crean, ni siquiera se tomaban en cuenta las licencias por enfermedad al momento de hacer evaluaciones. De hecho, eso, quienes están en el CONICET saben, en el sistema CIGEVA no se carga, no hay dónde cargarlo, entonces las comisiones evaluadoras tampoco tienen dónde verlo. Hay que pedir la información directamente a recursos humanos, que tienen un sistema que es distinto, es el CIGER, no es el CIGEVA. Y bueno, empezamos a pedir que la gente escriba, ¿no? Cuando hace, por ejemplo, la descripción de sus tareas durante el periodo de evaluación, si habían tenido alguna licencia de algún tipo, cosas por el estilo. Pero falta mucho. O sea, por ejemplo, falta dar licencias por paternidad, no solo por maternidad, obligatorias, ¿no? O sea, hacer que la gente, que los padres se hagan cargo del cuidado, al mismo tiempo, por ejemplo, que se hacen cargo las madres, ¿no? Y cosas por el estilo, porque realmente ahí es donde se empiezan a ver, ese es el primer punto donde se empiezan a ver las diferencias. Tenemos, como les digo, yo creo, mucho por hacer, tenemos mucho desconocimiento, pero justamente en el CONICET es donde el conocimiento se gesta, ¿no? Donde se genera. Y me parece que una de las cosas que están como tarea pendiente
poner a trabajar a la gente que sabe de esto para convertir las cosas en algo operativo. De nada sirve hacer declamaciones o decir cuáles son nuestros principios y después no lo podemos traducir en acciones concretas que se lleven a cabo en las comisiones evaluadoras y que realmente tengan objetivos y se traduzcan en políticas concretas. Si no, no sirve para nada, realmente. Creo que, nuevamente, hacer declamaciones o hacer declaraciones puede ser interesante, nos puede dejar contentos o contentas en el momento que las hacemos, pero si no lo traducimos en hechos concretos, esto no va a avanzar. Y el avance se va a poder medir el día en que veamos, por ejemplo, en todas las categorías del CONICET, paridad de género, en las comisiones que haya paridad de género, que no haya diferencias entre quienes se ocupan de cuidados y quienes pueden avanzar tranquilamente con sus carreras científicas, etcétera, etcétera. Y bueno, los dejo abierto por si quieren hacer más preguntas. Muchas gracias, Alberto. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con... Está relacionada. Sí. Cortito, perdón, tenía cerrado el micrófono. ¿Quieren agregar algo acá antes de la pregunta? Sí, quería agregar muy corto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Alberto Baruch. Hablar de perspectiva de género no genera perspectiva de género. Hablar de inclusión no genera inclusión. ¿Está bien? Tenemos muchísimo conocimiento en el CONICET, las estadísticas están, hay una cantidad muy grande de estudios en varios países, en nuestro país también. Hay, como dije, no estamos a la vanguardia en perspectiva de género, en ciencia y tecnología, no estamos. Entonces, podemos aprender con experiencias de otros países, cosas que salieron bien, cosas que no salieron bien, pero hace falta una decisión política. Alguien tiene que dar ese paso, ¿no? Tenemos el conocimiento, tenemos las estadísticas, tenemos experiencias en otros países. Hay un montón de gente con ganas de hacerlo, pero bueno, falta la decisión política de algunas autoridades para que las cosas se conviertan, todo eso se convierta en inclusión real, en perspectiva de género real, y que volvamos a ocupar ese lugar, que nuestro país vuelva a estar ahí a vanguardia en ciencia y tecnología y en perspectiva de género, ¿no? Yo quiero agregar una sola cosita más relacionada con lo que dijo Beto. La paridad de género no asegura perspectiva de género, ¿sí? O sea, que seamos mitad y mitad, o que seamos más nosotras que ustedes, para nada garantiza que lo que se trate en esa comisión o en esa reunión esté atravesado por el concepto de género, ¿sí? Y para eso hace falta mucho más que solamente contar mujeres, varones, diversidades o lo que quieran, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, como les decía, esta pregunta está dirigida a los tres y relacionada un poco a los criterios de evaluación. ¿Creen que al premiar la publicación científica o las patentes, quienes hacemos ciencia nos terminamos adaptando a un mercado científico para poder permanecer en el sistema y nos olvidamos del significado social y político de nuestra actividad? ¿Puedo? Dale, Beto. Bueno, creo que la pregunta contiene la respuesta. Es esas preguntas que es un centro al área, ¿no? Para que uno cabecee. Sí, bueno, efectivamente creo que ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Hoy por hoy nos enfrentamos a esto, ¿no? A sistemas de evaluación que se sienten muy cómodos, muy confiados en parámetros que supuestamente son objetivos, ¿no? Porque son números, y cuando en realidad de objetividad no tienen nada, ¿no? Está claro que realizar la evaluación de las personas que trabajan en ciencia en base a número de papers o patentes, peor. Las patentes son aún peor. Si quieren después en algún momento podemos discutir por qué, pero realmente es
es una tergiversación de lo que es nuestro trabajo y de lo que se supone tiene que ser el fruto de nuestro trabajo. Nosotros nos sostiene una sociedad que espera de nosotros respuestas. Esas respuestas no siempre están bien elaboradas las preguntas, o ni siquiera existen las preguntas, ¿no? Entonces es bastante complejo de pensar, bueno, cómo debería ser la evaluación, qué cosas debemos evaluar. Pero lo que sí está claro es que contando papers no vamos a lograr nada de lo que estamos buscando. No vamos a conseguir ni desarrollo tecnológico, ni buena calidad científica, ni siquiera un avance real de la ciencia en nuestro país. Nosotros tenemos problemas concretos, esos problemas tienen que ser planteados de manera clara, y el resultado de nuestro trabajo debería dar respuestas a esas preguntas. Si después terminan en un paper, terminan en una patente, terminan en un desarrollo tecnológico, buenísimo, y es algo que deberíamos defender. Pero no es ese el objetivo de nuestro trabajo. Paso la palabra. Yo creo que contando papers, ¿no?, que es el criterio tradicional de evaluación, estamos premiando a las personas que más laburan para sostener el negocio de editoriales extranjeras. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque el Estado, la sociedad, nos paga un salario, nos financia proyectos, trabajamos, generamos conocimiento, ese conocimiento termina la mayoría de las veces en inglés, en editoriales extranjeras, muy poco accesible, y ahí el Estado gasta plata otra vez para poder acceder al conocimiento que generamos, ¿no? Porque tenés que pagar la suscripción y etc. Entonces, el sistema tradicional de evaluación, que por supuesto se puede usar la palabra colonialista acá, europeo, ¿no? Porque ¿dónde están esas editoriales? Además, no es coincidencia que están ahí en países del norte. Ese sistema termina tergiversado, como dijo Alberto, y sirve para sostener ese negocio multimillonario de esas editoriales. Así que no sé cómo sería un buen sistema de evaluación de ciencia, pero sé cómo sería un pésimo sistema de evaluación de ciencia que no sirve para atender nuestros intereses, porque tampoco podemos crear revistas nacionales latinoamericanas, porque si publicás ahí no sirve, ¿no? Colonialismo, otra vez. ¿Por qué no avanzan las revistas nacionales latinoamericanas? Porque publicás ahí y la comisión te pega un palo. Por eso, es así de sencillo. Entonces, me parece que hay que superar esa mentalidad colonialista que tenemos en ciencia, avanzar para poder empezar a pensar en cosas más que se traduzcan más en respuestas a problemas del día a día, ¿no? Porque cuando hablamos de soberanía, hablamos de desarrollo, estamos hablando de mejorar las condiciones de vida de las personas. Es lisa y sencillamente eso, ¿no? Es muy directo, es mejorar las condiciones de vida de las personas. Y bueno, pero necesitamos otro tipo de evaluación que apunte a eso. Y no, yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Sé cómo no hacerlo. Y así como está, no lo estamos haciendo. Sí, yo tengo muy poco para agregar, coincido con las cosas que dijeron compañeros, solamente decir que efectivamente esta forma de evaluación es sesgada en muchos aspectos, no solo en género, y esto es un claro ejemplo de cómo la globalización no siempre es buena, y en este caso no lo es, por todo lo que, bueno, en particular dijo Fran. Tampoco yo sé cuál es la mejor forma de evaluar en todos los aspectos también, seguramente vamos a hablar un poco más en detalle de la evaluación que considere aspectos más de género, pero desde ya no es fácil encontrar las estrategias, las formas, pero claramente sí, el primer paso es saber cómo no queremos, darnos cuenta de qué es lo que falta, qué es lo que estamos perdiendo en esta forma de hacer evaluación. Efectivamente nos estamos perdiendo de un montón de aspectos que además tenemos las personas en nuestra complejidad y en nuestra diferencia que contribuyen
a que lo que hacemos sea bueno, ¿sí? Si yo solo me enfoco en lo que publica una persona, me estoy perdiendo de un montón de cosas que esa persona tiene e hizo para llegar a esta situación. Y eso no se está evaluando en el CONICET en particular, que bueno, es que nos evalúa a la mayoría de los que hacemos ciencia en este país. Así que efectivamente, yo no creo que sea mejor, no creo que no haya que contar los papers, creo que es solo una parte que tendríamos que trabajar más en otras cosas, pero no sé cómo se hace, realmente no me parece fácil, para nada. Muchas gracias a los tres. Esta también es para los tres, la siguiente, y tiene que ver con lo que estamos hablando de qué es la autonomía científica, por ejemplo. Según Sábato, la autonomía científica es la capacidad de decisión propia de un país para elegir, proyectar, programar, realizar, instrumentar la política científica. Entonces, teniendo en cuenta esto y el contexto socioeconómico y cultural de la Argentina, ¿les parece que es posible hoy alcanzar una autonomía científica, o ya sea en Argentina o en países periféricos o como subdesarrollados, como antes le decíamos? ¿Arranco yo? Nuevamente puedo. Arranca Beto, perdón. Bueno, a ver, sí, creo honestamente que la respuesta es no. Hoy por hoy no hay manera de alcanzar una autonomía científica. O sea, donde autonomía entiendo por justamente un desarrollo de todas las capacidades de un sistema de ciencia y técnica. De hecho, creo que hoy no hay sistema de ciencia en el mundo que se pueda autodenominar autónomo. Ni siquiera los de los países más avanzados. O sea, hoy las necesidades de todos estos sistemas son tan grandes, el trabajo conjunto es inevitable y es deseable, ¿sí? Preferiría cambiar ese concepto, porque entiendo a dónde va la pregunta, por el concepto de soberanía científica y tecnológica. Y eso sí es algo alcanzable. Y eso implica poder tomar nuestras propias decisiones sobre cuál va a ser el rumbo de las investigaciones en ciencia y los desarrollos tecnológicos que vamos a hacer en nuestro país. En esto hay, por supuesto, dos escuelas. O sea, lo que están escuchando ustedes, probablemente, de mi boca, probablemente, es una sola de las campanas. Obviamente hay mucha gente, en particular, por ejemplo, en el CONICET, y en las universidades y en otros organismos de ciencia y técnica, que opinan que nadie mejor que los y las científicas para determinar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Yo creo que eso no es así. Yo creo que, obviamente, el sistema de ciencia y técnica constituye una parte importante de quienes tienen que decidir qué es lo que hay que hacer, pero hay mucho más, ¿sí? Y este mucho más tiene que ver con necesidades sociales, de desarrollo, que no necesariamente están en la frontera científico-tecnológica. Nosotros muchas veces nos enfrentamos a evaluaciones donde lo que se juzga es la originalidad a nivel mundial. Entonces, claro, nos encontramos con desarrollos que no son originales a nivel mundial, pero que sí lo son a nivel local o regional, pero que son castigados porque justamente te dicen, no, pero esto ya está publicado o ya está desarrollado en algún lugar del mundo, ¿no? Cosa que para nosotros es inalcanzable y es imposible de desarrollar si no tomamos una decisión soberana respecto a qué es lo que queremos hacer. Entonces, nuevamente, yo lo que preferiría es hablar de soberanía científico-tecnológica, capacidad de decidir sobre cuáles van a ser nuestros temas de investigación, cuáles van a ser los temas donde vamos a poner financiamiento, que no es infinito, eso es algo que hay que tener en cuenta. El financiamiento no es infinito, la cantidad de cosas que podemos hacer no son infinitas, y si en algún momento no nos sentamos a desarrollar una estrategia sobre cuál va a ser el camino a seguir y cuáles son las cosas en las que vamos a trabajar, el riesgo que corremos es
bueno, reproducir lo que ha sido la ciencia tradicional en Argentina, que esencialmente es trabajo realizado para los grandes centros de desarrollo tecnológico, con muy poco retorno de nuestras investigaciones a, no sé, beneficios sociales, económicos o de avances de otro tipo. Paso la palabra para ustedes. Voy a agregar algo muy corto. Hablamos de producción de conocimiento, ¿no? En nuestro trabajo, producir, generar conocimiento. Bueno, habría que empezar a preguntarse, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Qué se hace con ese conocimiento? Porque el conocimiento no es neutral. ¿Quién se beneficia, ¿no? Del conocimiento que generamos? Me parece que esas son las cosas que por ahí estaría bueno empezar a preguntarse, y ahí damos un paso importante en el sentido de la responsabilidad social. Por supuesto, ¿quiénes pagan nuestros salarios? ¿Quiénes pagan los proyectos de investigación? ¿Y cómo lo devolvemos? El sistema científico no está disociado, no es algo extraño a la sociedad. Así que yo creo que pasa un poco por ahí, por primero reconocer que las personas que nos dedicamos a la producción de conocimiento somos personas, ¿no? Somos personas, el sistema científico es parte de la sociedad y por lo tanto tiene responsabilidad social, tiene un rol ahí dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, me parece que esos son ahí, tiro esos temas, eso da para charlar horas y horas, pero tiro eso porque para mí el camino empieza con esas interrogantes, más que respuestas. Y yo ahí agregaría lo siguiente, siempre ha habido como, a lo largo de los años ha habido una dicotomía, o si quieren una grieta, como muchas comillas, que no es tal para mí y que tiene que ver con el conocimiento básico versus el aplicado. Y cuando uno lo mira de manera superficial, a veces piensa que, y lo dicen, es el discurso de muchos políticos, en países pobres como los nuestros, solo lo que se aplica es lo que sirve, solo lo que genera rápidamente una solución es lo que sirve. Y si uno lo mira rápidamente, tiene sentido, ¿no? Porque finalmente yo soy física teórica. Lo que yo hago hoy, lo que hago hoy, no le sirve a la gente. Entonces, está bien que yo lo haga, yo también me lo pregunto, está bien que yo haya hecho una carrera en el Estado desde la primaria hasta el último posgrado y me paguen un sueldo para hacer física básica. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo creo que sí está bien. ¿En qué sentido? En que primero, esto que yo hago eventualmente va a servir. Aumenta las fronteras del conocimiento. Pero además, no es lo único que como científica siento la responsabilidad de hacer, generar nuevos conocimientos. También está un montón de otros roles que vuelvo a lo que les decía antes. Somos personas que hacemos más que solamente sentarnos, en mi caso, frente a la computadora 8 horas por día y ver qué me dice la computadora en los modelos que yo corro. Y esas otras partes las puedo hacer porque me pagan un sueldo que me permite hacerlo. Y eso está en comunicación, yo comunico, yo enseño, yo busco las estrategias de devolver desde mi lugar. Y me parece que ahí viene la parte de la responsabilidad civil que tenemos, ¿no? Yo me siento responsable de devolver. No sé si todos los científicos nos sentimos responsables de... Yo lo siento particularmente. Esto que lo presento como una pregunta es una pregunta que yo me hice muchas veces, y cada vez que hay algún conflicto sobre ciencia básica versus aplicada me lo vuelvo a replantear. Yo creo que la ciencia es una sola, que hay responsabilidades que tenemos todos, y efectivamente yo creo que es fundamental la conciencia científica, la conciencia para saber en dónde estamos parados y cómo servimos de la mejor manera posible a nuestra comunidad, a nuestro alrededor. Entonces, nada, eso es lo que
Yo te puedo decir. Muchas gracias a los tres. Bueno, la siguiente pregunta es para Alberto, y perdón que dejé la cámara apagada, pero tengo la conexión inestable. El CONICET existe en Argentina desde 1958 y el estatuto vigente actualmente es del 73. La reglamentación respecto a evaluación para SIC es del 2019. Entonces, ¿por qué te parece que aún teniendo un estatuto vigente hace más de 50 años, hoy siguen resultando no del todo claros los criterios de evaluación en torno a los escalafones de SIC? ¿Se escuchó? Bueno, a ver, efectivamente el estatuto que tenemos vigente, ustedes saben, de la época de la NUCE, ¿sí? de un gobierno de facto, de una dictadura. Los sistemas de evaluación se han ido adaptando paulatinamente, o actualizando paulatinamente, pero el estatuto no deja de ser una especie de corset, ¿no? De hecho, me ha pasado en comisiones asesoras donde se generan discusiones, porque proponemos cambios en algunos criterios de evaluación o algo por el estilo, donde siempre pasa, alguien saca el estatuto y nos dice, no, el estatuto dice que esto es de esta otra manera. Un ejemplo, para acceder a la categoría superior hay que demostrar que, dice, un investigador, lo dice en masculino, claramente, tiene que tener, sus investigaciones tienen que tener impacto en el avance mundial de la ciencia, es decir, tiene que tener reconocimiento internacional. ¿Sí? Esa es una de las cosas que, por ejemplo, hemos discutido muchísimo, porque hay áreas de la ciencia donde, por el carácter de las investigaciones, el impacto no es internacional, es nacional o es regional. ¿Sí? Y según el estatuto, esa persona nunca podría acceder a la categoría superior, no importa el impacto o la calidad de sus investigaciones. Sí, les doy un ejemplo, eso ha pasado recientemente en el área de hábitat, con una arquitecta que es referente a nivel nacional y regional, pero que por el tipo de investigaciones que hace, no tiene impacto internacional. No la dejaron ascender a la categoría superior, por más que es una persona referente en el tema desde hace años. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es lo que la pregunta de alguna forma trasunta, ¿no? Hay una incoherencia, una desconexión entre la manera en la que deberíamos estar evaluando y lo que dice el estatuto y la manera en la que podemos evaluar. Calculo que el estatuto es algo que en algún momento vamos a tener que revisar. Yo creo que eso va a pasar más pronto que tarde. Y los criterios de evaluación, como les decía, van mejorando o van cambiando de momento a momento. Efectivamente todavía, y en eso les puedo asegurar que he hecho todo lo posible, mi idea siempre fue que deberían publicarse todos los criterios, los famosos criterios internos que usan las comisiones asesoras, para que se den una idea, ni siquiera se le daban a conocer a la Comisión de Gran Área, ¿no? O sea, muchas veces teníamos que insistir e insistir mucho para obtener los criterios reales que usaban las comisiones asesoras. Y en mi opinión, si una comisión asesora no puede mostrar los criterios que está usando para evaluar, es porque algo está mal, algo les da vergüenza, ¿sí? O no lo pueden mostrar porque no es justificable o no es defendible. Entonces creo realmente que deberíamos ir a una democratización y a una transparencia total en los criterios de evaluación. Hacerlo no es fácil porque los que están en el medio son personas, digamos, ¿no? Son personas que, bueno, tienen también sus propias opiniones, sus inseguridades, sus miedos, y esto va a llevar tiempo, es un trabajo. ¿Sí? Es un trabajo y es un trabajo que tenemos que ir manteniendo en la medida en la que avancemos. En algún momento a ustedes también les va a tocar, en la medida en que avancen en sus carreras, recuerden, el día que estén en una comisión asesora, de cuando eran evaluados y no sabían bien los criterios por los cuales eran evaluados.
Gracias, Alberto, clarísimo. Bien, la siguiente, mejor dicho, es para Fabiana y para Fran. De acuerdo ya del contexto que venimos charlando, ¿consideran que las nuevas herramientas legales como la ley Micaela o la de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales, transgénero, Diana Zacayán y Loana Berkins, entre otras, son implementadas de forma correcta dentro del ámbito de la ciencia? Sobre todo, de vuelta, como venimos hablando, en instancias como el ingreso a SIC y relacionado también con criterios de evaluación. Para mí la pregunta, no, claramente. En algunas, ojo porque no es homogénea la situación, ¿eh? Hay instituciones, pero en algunas instituciones ni siquiera se implementa. O sea, alguien hizo algún curso de Micaela por CONICET, ¿no? ¿Por CONICET? ¿Lo hiciste? No sé yo, nada. No con CONICET, no leyó CONICET. Bueno, a eso voy. Por CONICET todavía no hubo, o sea, no se hizo. Si se hizo, a mí no me llegó. La gente que está en CONICET y que hizo la capacitación básica de la ley Micaela la hizo por otra institución. Y por suerte, las personas que estamos en CONICET estamos en otras instituciones, ¿no? Porque si no, nadie hubiese hecho la capacitación de Micaela. La gente que la hizo por alguna universidad, ¿no? Que está ahí como docente, o en algún otro rol, o por otra institución, CONEA, lo que fuere, ¿no? Así que antes de hablar de una buena implementación de la ley Micaela, había que implementarla, ¿no? Para después discutir si esa implementación fue buena o no. Y en relación al cupo laboral travesti trans, lo que yo veo es que hay una discriminación implícita muy fea en la forma en que se está implementando, porque esencialmente se implementa para roles que no están relacionados a la docencia ni a la investigación científica. En CONICET, concretamente, hubo contrataciones con base en la ley del cupo laboral trans para Nación, de personal administrativo, y me parece fantástico, me parece que es un paso gigantesco, pero ¿dónde está el cupo laboral travesti trans? En las becas, ¿lo vieron? En la convocatoria, ¿dónde está el cupo laboral travesti trans? En las contrataciones de lo que sería la planta permanente, ¿no? de SIC y CPA. ¿Vieron alguna reserva de vacantes? Y la excusa para esa discriminación, llamémoslo con el nombre que tiene, porque eso es una forma implícita de discriminación, porque el mensaje es que las personas travesti trans no sirven para esos roles. La excusa que escuché en ese sentido fue que no se puede hacer una reserva de cupos, ¿no? En una convocatoria como es la convocatoria de becas o en un concurso como es el concurso SIC, no tiene como ninguna forma de sostener ese argumento, ¿no? Es una cosa, cuando hay cupos por regiones, cuando hay cupos por áreas de interés, entonces sería increíblemente fácil y sencillo poner una reserva, un cupo para personas travesti trans en cualquier tipo de convocatoria, porque el CONICET ya lo hace para otras, con otros criterios, ¿no? Lo que falta es voluntad política. Lo que falta es que algunas autoridades tomen la decisión y se banquen el costo político de dar ese paso que, lo tengo que decir, es cumplir con la ley, ¿no? Y para terminar quiero hacer un comentario de lo que habló Beto, de los criterios de evaluación. Uno de los pilares fundamentales de la ética pública, y eso también está en normativa, está en leyes, lo pueden buscar, se llama transparencia, ¿no? Entonces, es necesario tener transparencia en procesos de evaluación relacionados al Estado Nacional, por una cuestión de ética pública. Y yo creo que, bueno, se da una situación en la cual a mi director lo evaluaron así, sin transparencia, a mí me evaluaron así, sin transparencia, y ahora que me toca a mí evaluar, y bueno, lo hago sin transparencia también, porque siempre se hizo así,
y los dogmas se mantienen en el sistema científico-tecnológico, ¿no? Es un ámbito en algunos sentidos extremadamente dogmático. Pero bueno, en algún momento habrá que empezar a hacer las cosas bien y habrá que cumplir con la normativa. Bueno, eso viene de la década del 90, ¿no? La cuestión de la ética pública. Así que en algún momento hay que empezar a hacer las cosas bien. Gracias. También iba apuntada Fabiana, si querés sumar algo. Puedo sumarte solo, si querés, de la primera parte. La ley Micaela, efectivamente, yo creo que fue un gran paso. Algo que yo veo es que depende, como no está centralizado, hay cursos de diferente nivel y calidad, por decirlo de alguna manera, dependiendo de la institución que la reglamente, que la arma, digamos, que la organiza. Entonces, efectivamente, yo creo que si bien, insisto, valoro mucho que esto esté, creo que es un paso importante el que hemos dado a la hora de que exista como tal, que mal, bien, estemos haciéndolo. Yo veo que todavía falta mucho. Falta, por ejemplo, en lograr que las personas que lo hacen tomen hagan ejercicio de lo que aprenden ahí. Y yo creo que no alcanza solo con hacer un curso que, en el mejor de los casos, el que yo hice, el que me tocó hacer, fue muy interesante y estuvo muy bueno, pero en paralelo, mi marido estaba haciendo otro. Yo lo hice a través de la administración pública, que era uno que organizaba desde la CONEA, y mi marido lo hizo desde el Instituto Balseiro. Y estamos justo en paralelo, se dio de casualidad, los dos haciendo, de manera virtual, el curso de la ley Micaela. Era tan diferente lo que se le pedía a uno, o los temas, no los temas, pero sí cómo se tocaban, cómo se abordaban los temas, que realmente me llamó mucho la atención y que es una pena que no se tome lo mejor ya a esta altura, que ya se supone que usando, no era la primera vez, quiero decir, no era el primer curso el que yo hice, el que hizo mi marido. Entonces me parece que falta mucho todavía. A él le quedó una sensación, a pesar de que es una persona que ya viene hace rato con la deconstrucción, como decimos ahora, y viene trabajando en estas cosas, le quedó una sensación de que los compañeros de él, a los que no les interesa, más bien le iba a generar rechazo, más que interés, porque eran textos largos, estaba mal implementada, realmente, y yo en paralelo, lo que yo estaba haciendo estaba buenísimo, y él venía y se quedaba escuchando el mío. Y eso, digo, lo cuento como una anécdota personal, pero me parece que refleja todavía todo lo que falta, las diferencias. Y después, insisto, vos haces el curso, pero si después no tenés nada afuera que te lleve a poner en práctica esto, y fácilmente lo vas dejando a un costado, salvo que tomes conciencia real y hagas el esfuerzo, y no necesariamente todos lo hacen. Entonces, efectivamente creo que falta mucho. Es un gran paso, pero falta mucho más todavía. Eso es lo que me parece. Gracias a los tres. Ahora ya estamos haciendo preguntas más de cierre, por decirlo de alguna forma, y le queríamos preguntar a los tres, ¿quiénes creen que son los responsables de modificar la forma de hacer ciencia en países periféricos, en su opinión? ¿Quién quiere empezar? Puedo empezar, no sé si. Dale, dale. Bueno, Flor de pregunta. La verdad, la respuesta es muy fácil, no sé. Me imagino que es todo el sistema, o sea, si tuviéramos mecanismos democráticos, ¿no?, para hacer las cosas y decidir las investigaciones, qué sé yo, diría todo el sistema. Pero también sabemos que no funciona así. Sabemos que en definitiva hay autoridades, hay gente que está pensando, ¿no?, en las líneas estratégicas, cómo deberían funcionar las cosas. Entonces, la respuesta más honesta que puedo dar es no sé, pero me parece que es una de las cosas que tendríamos que discutir y que probablemente
no sea nuestra función como científicos decidir sobre estas cosas, es una función más probablemente de toda la sociedad. A paso de la palabra. Para mí lo que nos está faltando como país, quizás porque somos periféricos justamente, ¿no? Pero lo que siento que falta y que por ahí otros países sí tienen es políticas de Estado, ¿no? No puede ser que dependa del gobierno de turno la estrategia, el plan estratégico de qué se va a hacer, más allá de quién lo decida, ¿no? Cada X cantidad de años, dependiendo de si cambiamos, si tenemos la suerte de que sigan dos periodos consecutivos en la misma línea política o no, se baraja y se va de nuevo. Entonces, más allá de quién lo haga, es totalmente inconducente no tener políticas de Estado en cosas tan importantes como la ciencia, como la salud, como la educación. Lo que está faltando es no solo quienes deciden, que ahí yo creo que la decisión es a nivel de gobiernos, pero con gran acompañamiento de todos los sectores de la sociedad que formamos parte de crear estas políticas de Estado. Pero primero, el paso previo es, tenemos que estar convencidos de que una política de Estado es fundamental si queremos mantener estrategias a largo plazo. Y entonces, yo estoy un paso más atrás. No tengo ni idea quién lo tiene que decidir, pero porque ni siquiera tenemos políticas de Estado en este país y en muchos países como el nuestro. Yo creo que es general. Viene, en mi opinión, desde abajo, en el sentido de las personas, ¿no? Que nos dedicamos a la producción del conocimiento, que estamos ahí en los laboratorios y demás, y también desde arriba, de autoridades, y estoy de acuerdo con lo que dice Luciana, Fabiana, perdón. Luciana es mi porque miramos al norte, ¿no? Importamos un modelo de construcción de conocimiento, ¿no? Esencialmente europeo, y hoy por hoy, por cómo está dado el método de evaluación tradicional, nos dedicamos a competir para ver si logramos sacar más paper que el grupo que está en Alemania, que está en Japón, que está en Brasil, en Rusia, en no sé dónde. Y para mí sí, falta una política de Estado, y ojalá que una política a largo plazo, ¿no? Que sobreviva los gobiernos, los cambios de gobierno, y eso es casi un sueño, me parece. Y también falta que nos reconozcamos, las personas que nos dedicamos a eso, a la ciencia y la tecnología, que nos reconozcamos como parte de la sociedad, ¿no? Que nos reconozcamos como sujetos políticos, en el sentido más amplio de la palabra política, y que nos empecemos a dar cuenta que nuestra actividad tiene un impacto en nuestro entorno, ¿no? Así que me parece que es un cambio rotundo de paradigma en relación a lo que venimos haciendo, y por supuesto, yo defiendo, para mí ese es el camino, porque no faltan problemas, no faltan cosas para mejorar, y bueno, pero tendríamos que tener una discusión, una reflexión como sistema científico, como sociedad, y sobre justamente cuál es el rol que tiene nuestro sistema científico en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué rol ocupamos, y si vamos a seguir tratando de competir para ver quién saca más paper, o si vamos a tratar de, en pocas palabras, de desarrollar este país y tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas. Y yo defiendo la segunda opción, ¿no? Buenísimo. La siguiente... ¿Cómo? No, perdón, Maxi, estaba pensando en voz alta que la próxima tenemos que invitar a alguien que opine muy distinto.
Sí, de hecho nos vinieron respondiendo todas las preguntas antes de que se las hagamos. Y de hecho lo que voy a hacer ahora es medio hacer una pregunta que ya respondieron un poco, pero bueno, les invito a los tres a seguir reflexionando al respecto. ¿Son necesarios, les parece, cambios en la forma de evaluación que reflejen el proceso de feminización de la ciencia que estamos transitando actualmente? Bueno, sí, empiezo yo, totalmente. Y en eso estamos, por lo menos desde, eso creo que lo comenté al principio, en eso estamos como un colectivo de grupos y de comisiones de género de varias áreas científicas. Es necesario, es urgente, si queremos hacer una ciencia mejor, necesitamos incluir todas las variaciones y variedades posibles, toda la diversidad posible en el sentido amplio de la palabra, y eso tiene que ver también con considerarnos de una manera más integral. Y considerarnos de manera más integral significa modificar la manera en que somos evaluadas, evaluados, evaluades. Hay intentos, yo creo que sí se está buscando ese camino. Desde los colectivos hemos logrado que incluyeran criterios que antes no se tenían. Estamos lejos de estar en la situación que quisiéramos, pero yo creo que uno tiene que tener claro hacia dónde va y ver que efectivamente se va hacia esa dirección. Como te digo, por un lado desde los grupos que venimos trabajando, hemos logrado cosas, por ejemplo, en la agencia, sin ir más lejos. Yo vengo hoy, después de 2 días de haber estado en una comisión evaluadora de los proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, que fue la primera convocatoria que se hizo a nivel nacional en género. Y evaluamos con un grupo diverso, mayoritariamente femenino, debo decir, 39 proyectos totalmente transversales en ciencia, que tenían incluida la temática de género, y esa era la comisión. Y algo que me pareció súper interesante, aprendí un montón en estas 2 semanas. Yo era la única física, debo decir, había 2 biólogas, y todo el resto eran antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales, de los cuales uno aprende un montón en estas circunstancias. Mucha gente con conocimiento de teorías feministas que vienen mucho más allá de la práctica cotidiana que tenemos por ahí nosotras, de nuestra formación más de ciencia, con muchas comillas duras. Así que fue de mucho aprendizaje, pero algo que quiero destacar en esta evaluación que hicimos es que fue muy interesante que a lo que más puntaje se le daba era a la transversalización, a la aplicación en políticas públicas de lo que fuera que se iba a hacer con ese proyecto de género. O sea, por un lado, el género tenía que atravesar el proyecto, pero además tenía que servir para algo. O sea, quedarnos solo con hacer una estadística de cuántas mujeres en ingeniería en la Universidad de San Juan hay ahora, no alcanzaba. Era bueno, ok, está bien, te damos plata para que hagas eso, pero ¿cómo eso va a llegar a la comunidad? Y ese era, por lejos, el tema que más puntos tenía, ¿no? que más importancia tenía. Y eso entonces llevaba no solo a decir sí o no, sino a hacer todo un análisis de cómo justamente la ciencia, transversalizando el género, sirve para cambiar cosas en la comunidad. Y me pareció, bueno, vengo muy cansada, pero muy contenta, porque me parece que estos son pasos que nos acercan a ese lugar, ¿no? Así que bueno, esa es mi respuesta. Paso de palabra. No. Alberto, no sé si querés agregar algo, si no, sigo con la próxima pregunta. No, realmente me parece que la respuesta que dio Fabiana es muy completa. Y realmente no tengo nada que agregar. Perfecto, gracias. Bueno, un poco relacionado con lo que decía antes Fran sobre reconocernos, digamos,
como seres políticos dentro de la sociedad. Les queríamos preguntar si consideran que actualmente las personas que hacen ciencia son parte del proletariado, en tanto que venden su fuerza de trabajo por un salario, siendo explotadas, y teniendo en cuenta que muchas veces el Estado o una corporación privada se apropian de la plusvalía que generan en el proceso productivo. Ahora empiezo. Creo que hay muchas respuestas posibles y quizá una respuesta por cada persona que se dedica a la producción de conocimiento, ¿no? Pero una particularidad del sistema científico es que muchas personas que se dedican a la ciencia no se reconocen como trabajadoras. ¿Está bien? No se autoperciben trabajadoras, ¿no? Tampoco se reconocen como parte de la sociedad, y de ahí tienen todo tipo de excusa dentro de su mente, por lo menos, para no tener responsabilidad social. Porque, claro, no entienden o no se dan cuenta que son parte de la sociedad, ¿no? Que son parte de la sociedad. Pero más allá de eso, yo creo que si nuestro Estado, y no un Estado de un país, llámese desarrollado, se apropia del conocimiento que desarrollamos o que generamos y lo usa de alguna manera, hoy por hoy, con la realidad actual, yo creo que es una de las mejores posibilidades que puede llegar a existir, porque muchas veces lo que vemos es que el conocimiento que generamos se lo apropia otro Estado. ¿Está bien? Termina publicado en alguna editorial extranjera, cosa que ya hablamos, y termina en alguna innovación, en alguna empresa o en algún producto de capitales extranjeros, ¿no? O sea, ni siquiera se aprovechan acá localmente. Entonces, después van a vender la máquina o el servicio, lo que sea, con conocimiento que fue desarrollado localmente. Entonces, me parece que esta situación es peor que la que plantea la pregunta, porque hay distintos estados, distintos actores, y bueno, yo defiendo justamente para quién, ¿no? O sea, la generación de conocimiento para que sea de alguna manera usada para mejorar las condiciones de vida de las personas. Si el conocimiento sirve para que algunas pocas personas y capitales extranjeros ganen aún más plata, que se concentre aún más la riqueza, y concentrar riquezas en países ricos significa sí o sí empobrecernos. ¿Está bien? Empobrecernos. Y es peor que lo que plantea la pregunta. Yo quisiera volver un poco atrás a lo primero que decía Fran sobre los científicos que no se consideran, no nos consideramos muchas veces trabajadores, y eso creo que, si querés, de origen tiene una razón histórica, ¿no? Y es que quienes accedían hasta hace no muchos años a la educación superior. Más allá de que tenemos, por suerte, en nuestro país una tradición de escuelas públicas, universidades públicas, educación pública, lo cierto es que lo que es accesible no es real, digamos, necesariamente. El hecho de que muchos, por ejemplo, de ustedes hoy puedan estudiar acá, no era una realidad hace unas décadas atrás, y entonces efectivamente quienes llegaban a tener el conocimiento eran los que pertenecían a una clase que no era la clase trabajadora, ni la clase media-baja, sino de media para arriba, media alta para arriba. Yo creo que quizás el origen de esto, también una parte de esto de no sentirse trabajadores, de no reconocerse trabajadores, tiene que ver con una cuestión histórica. Yo creo que eso, de alguna manera, ha ido cambiando. Creo que tiene una parte muy importante en este cambio, un rol que es fundamental también en el alcance real, y que tiene que ver con las universidades que se crearon en las distintas provincias. Yo soy docente de la Universidad de Río Negro, en profesorado en física, y
y es cierto que la mayoría de mis estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios. La mayoría de ellos trabajan y vive con la familia, o tiene familia, y que de ninguna manera hubieran tenido acceso a la universidad si no era que les traíamos la universidad, se les traía la universidad a su lugar de origen. Entonces, yo creo que esto va a cambiar necesariamente esta forma de involucrarse en la sociedad. Una parte importante de cambiarlo tiene que ver con esto, con el acceso a la educación superior, independientemente de tu clase de origen. Por supuesto, estamos lejos de que sea lo ideal. Por supuesto, hay todavía un montón de gente que aún teniendo la universidad al lado de su casa no va a poder acceder, realmente no va a poder acceder. ¿Por qué? Porque se va a quedar en pasos previos. Y todavía hay gente que no puede estudiar porque se empieza a drogar cuando es muy chico, porque no lo cuida el Estado, no lo pudo cuidar la familia, y entonces, bueno, por más que viva acá enfrente, no va a venir a estudiar acá. Eso es una realidad. Y es una realidad en países como el nuestro. Pero bueno, volviendo a lo de reconocer los trabajadores, yo creo que estamos yendo hacia otro lugar, estamos también politizándonos un poco más en el sentido amplio de la palabra, nos sentimos sujetos de derechos y responsabilidades cada vez más, y bueno, deseo que ese sea el camino para todos y todas. Te cuento porque más en el chat, en el Zoom, porque se quedó sin batería de todo. Recién escribió el chat que estaba sin batería, que se estaba yendo para el hotel, que si llegaba al hotel antes, okay, se volvía a conectar. Por eso desapareció del Zoom. Así que nos quedamos sin la respuesta, que en realidad, si tienen ganas de ver el video del 2020, esta pregunta, o muy parecida a esta pregunta en realidad, se hizo una pregunta muy similar, y Beto dio su respuesta en ese momento, así que... Pero contánosla. No, pero algo asociado a eso, que las chicas del grupo habían puesto en algún momento, después la eliminamos, que se discutió en el 2020, bien asociado a esto, es la sindicalización en el sector. Sí. La no sindicalización. La no sindicalización. Somos la ¿Qué explicación, ya que estamos con el tema, perdón, ¿qué explicación le dan? Es esa herencia o tradición aristócrata, ¿no? de la ciencia. O sea, heredamos un modelo científico europeo, victoriano, si se quiere, donde las personas que se dedican a la ciencia son personas... Claro. No se nota. Y eso repercute hasta hoy en mayor o menor manera, ¿no? Entonces, no es casual que el sistema científico-tecnológico tenga sectores tan conservadores, ¿no? No todos los sectores, por supuesto, pero hay sectores increíblemente conservadores y reaccionarios en el sistema científico-tecnológico. Pero Frank, perdón, eso viene de la mano con la gran mentira de que la ciencia es objetiva y como tal debe mantenerse en un lugar separado para poder hacer ciencia correcta. Me parece que también viene de la mano, no solo de la parte de la que estamos hablando, de la élite, sino también de esta falsa creencia de que la ciencia es objetiva y no lo es. No lo es de ninguna manera. Hagamos lo que hagamos, somos sujetos políticos, como vos lo dijiste. Yo creo que eso también está en nuestras compañeras y compañeros que no, yo soy apolítico porque soy científico. Hacer ciencia es hacer política. Es hacer política, ¿no? Es así. Es una decisión política. Es así, es así. Pero bueno, y yo engancho eso con algo que normalmente digo y que me parece que no mucha gente lo entiende, que es la importancia de la diversidad en el sistema científico, ¿no? Porque venimos de un modelo en el cual las personas que se dedicaban a eso eran personas hegemónicas, ¿no? Eran esencialmente varones
blancos, hegemónicos, de familias tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, creo que de ahí viene también esa cosa de reconocerse como están fuera de la sociedad, ¿no? La sociedad está allá y el sistema científico está allá en la nube. No, pero viene de ahí también esa cosa de estar fuera de la sociedad. Y necesitamos diversidad en el sistema científico. Diversidad de todo tipo, ¿no? Diversidad de territorio, diversidad en términos de etnia, si quieren usar esta palabra, idioma, origen, creencia, diversidad sexogenérica, todo. Es muy importante que el sistema científico y tecnológico sea representativo de la diversidad de nuestra sociedad. No podemos entregar el rol de producción de conocimiento a una élite hegemónica, tradicional, apolítica. Claro, o sea, me parece que es como demasiado importante, ¿no? Un sistema de castas, ¿no? Están allá. No, el sistema científico, tecnológico, tiene que ser, o debería ser, representativo de la diversidad de nuestro país, que es increíblemente diverso. Para mí eso es fundamental para tener más respuestas a las necesidades que hay. ¿No? ¿Qué sé yo qué necesidad tienen allá en una provincia a la cual nunca fui, que está a 3.000 kilómetros de distancia? No sé. Sería muy arrogante de mi parte pensar que sé qué necesidad tienen cada lugar, cada pueblo en todo lo que es nuestro país. Así que eso es algo muy importante y por eso para mí hay que defender justamente un sistema científico más inclusivo y generar condiciones para que más personas con orígenes no hegemónicos, si se quiere, puedan acceder a ese rol tan importante de generación de conocimiento para que podamos tener una ciencia también más orientada a dar respuesta, ¿no? Dar respuesta, porque la necesidad es esta. La necesidad es esta. Y está claro además que la no sindicalización, volviendo a la pregunta de origen, si querés, finalmente tiene consecuencias negativas para el conjunto de los investigadores, las personas que hacemos ciencia, porque en realidad estamos súper atrasados como trabajadores, porque no tenemos representación real, entonces no tenemos quien vaya a dar nuestras peleas, nuestras luchas, no tenemos convenio colectivo de trabajo, no tenemos realmente fuerza de lucha. Total no logramos. Porque como no logramos, en realidad nos va en contra la falta de organización social. Les becarios somos el blanco perfecto para todo eso. O sea, nos pasa... Totalmente precarizados. Sí, el blanco para también como para todas estas ideas de lo que es hacer ciencia y de lo que, bueno, les becarios deberíamos enfocarnos en como que esto es una especie de privilegio que nos va a formar de esta forma jerárquica hasta llegar a, no sé, irnos a algún país que realmente nos merezca y hacer algo afuera. Entonces... Pero eso se escucha, o sea, se escucha de acá. Lo que hace una semana. Derecho al piso, ¿no? Sí, se llama. Sí, sí. Y sigue circulando, pero bueno, o sea, igual se van charlando, o sea, yo estoy escuchando charlas de gente que se empieza a pensar o por lo menos a debatir si somos trabajadores o no somos trabajadores. Pero recién ahora. Sí, bueno, en mi época de becaria doctoral, no tenía, yo tenía ya empecé el doctorado con una hija y mi hija y mi situación de madre era totalmente invisible, porque no tenía obra social, no tenía posibilidad, yo no tenía obra social, mucho menos ella, no tenía ningún lugar en donde, veníamos hablando de eso con Fran, yo tuve suerte de que mis directores nunca me hicieron problema cuando yo tenía que quedarme a cuidar con una madre sola, una hija con fiebre, pero si hubieran querido hacerme problema, me lo podían haber hecho. ¿Por qué? Porque yo no tenía derechos, ¿sí? Yo tuve suerte, pero no tuve derechos. Yo pude hacer una carrera científica con pocos escollos, pero porque tuve suerte, no porque tuve derechos. Y eso no está bueno. No me siento un ejemplo.
creo que en ese sentido hay cosas que sí se lograron, pero todavía faltan, efectivamente. Desde las licencias por maternidad, el alargue de las becas cuando tenés una IGE, bueno, obras sociales, pero falta infinito, y en particular falta lo que tiene que ver con la organización como lo que somos. Lo que son ustedes ya, por el hecho de tener que cumplir con objetivos que alguien les evalúa, y lo que somos nosotras como trabajadoras también, ¿no? Hola, Maximo, levantate la mano ahí con paciencia. Ani, te vi. Sí, tenía una pregunta para Fran, aprovechando que está acá, y en relación al sistema universitario, o ¿cómo se llama? De SIC, pero en Brasil, digamos, en relación con el de acá. No sé, ¿es similar? ¿Cómo? ¿Me preguntas por el Perdón, no sistema escuché. universitario específicamente? O sea, la diferencia entre el sistema universitario de Brasil y el sistema universitario argentino. Perdón, no, universitario no. Dije universitario, pero me confundí. El de investigación, digamos. Ah, de investigación. Bien. En Brasil, bueno, ya sabrán con el desastre político actual en Brasil, esperamos que se termine ahora, hubo un retroceso gigantesco y hubo un intento de cerrar el CNPq, cerrar, que es más o menos el homólogo brasileño del CONICET, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande en relación al modelo que se usa, y acá estoy hablando de pre-Bolsonaro, porque, bueno, es tanto el daño que bueno, cambió la situación, pero antes del gobierno de Bolsonaro, lo que existía en el CNPq de Brasil eran becas, muchas becas. Era una institución que daba muchísimas becas, principalmente de doctorado y postdoctorado, muchas becas al exterior. Llegó a tener 3 convocatorias anuales para todas las áreas, entonces si no te salía la beca, en 4 meses tenías otra posibilidad, era realmente, yo diría que en algún momento funcionó muy bien, y la gente se dio cuenta de eso cuando dejó de funcionar, ¿no? Pero con problemas y etcétera, y bueno, muchas críticas, pero y la gran diferencia, creo yo, es que no hay una carrera del investigador. O sea, lo que entendemos acá como la SIC, ¿no? La carrera del investigador, eso directamente no existe en Brasil. Entonces, los investigadores en Brasil se están, por lo general, son profesoras universitarios y tienen relación laboral con las distintas universidades por el país, y las universidades pagan sus salarios. Es así como funciona, ¿no? Y el CNPq, una vez que ya llegaste a ese nivel, lo que te puede llegar a dar antes era un subsidio para investigación. Entonces te da un subsidio para investigación. Pero no, que yo sepa, nunca hubo algo equivalente a la carrera del investigador en el CNPq de Brasil. O sea, el sistema está mucho menos centralizado que acá. Muchísimo menos centralizado que acá. ¿Y las universidades son del Estado? Brasil tiene un sistema mixto, hay universidades del Estado. En la época de Lula abrió una cantidad de universidades muy grandes, por lo que decías vos, de llevar la universidad a donde están las personas, ¿no? Pero también adoptó en paralelo un sistema muy parecido con el que existe en Chile y en Estados Unidos, de financiar universidades privadas a través de becas de estudiantes. Porque en Brasil no es ingreso libre. Hay que rendir un examen con cupos limitados, y las mejores notas van llenando los cupos. Podés elegir la carrera, ¿no? Es como que vos rendís un examen medio de área, por lo menos en Río Grande, en la Universidad General de Porto Alegre, ¿no? Creo que podés elegir
Si te sacas muy buena nota, podés elegir, por ejemplo, entre las ingenierías, la que vos querés. Vos rendís el examen de ingeniería, y no es que rendís ingeniería electrónica. Depende de la universidad. Ah, Y después lo centralizaron como un examen nacional para todas las universidades públicas. Y ahí tenías que poner, a veces primera opción, segunda opción, alguna cosa así. Pero bueno, con cupos limitados, en pocas palabras, con cupos limitados, si hay 40 cupos, entran las 40 personas con las mejores notas, ¿no? Pero Brasil también hace, en la época de Dilma, si no me equivoco, empezó con un sistema de cupos, con reserva de cupos para ingreso a la universidad, porque decidieron actuar justamente ahí en el ingreso a la universidad pública, porque como hay cupos limitados, ¿quiénes ingresaban? Bueno, la gente que venía de situaciones económicas favorables, que podía dedicarse más al estudio, menos al trabajo. Entonces, todo eso existió, y en paralelo el sistema de becas para que la gente pueda estudiar en universidades privadas, becas financiadas por el Estado Nacional, para que la gente que no ingresaba a una universidad pública, porque bueno, los cupos son limitados, no lograban ingresar, ingresaban a una privada financiada por el Estado Nacional. Así que ese fue el sistema mixto. Con el gobierno de Bolsonaro hubo un ataque feroz contra las universidades públicas, hubo una huida de investigadores de Brasil, porque bueno, no se puede estar, más allá de gente refugiada, ¿no? En humanidades, mucha gente que de hecho está exiliada, porque si pisa Brasil, la van a matar. Pero bueno, hoy por hoy yo creo que sufrieron muchísimo las universidades públicas, muchísimo, y la situación de las privadas me parece que empeoró también porque hay menos beca. Sí. El Estado da menos beca. Entonces, sí, hay carreras que directamente se cerraron porque se mantenían principalmente por personas becadas. Yo tengo colaboradores en Porto Alegre en particular. Y eso también quitó trabajo a los profesores, porque en las universidades privadas además son contratados, no son de carrera, digamos, como tenemos acá, ¿no? La mayoría eran contratados, y bueno, si no tenés más alumnos, chau. La pregunta que cae. No, quería, respecto a lo que justamente estaban hablando, yo vivo, para que sepas, yo vivo en Puerto Iguazú, o sea que estoy al lado de Foz, soy misionera, o sea que, y tengo familia en Brasil, entonces el sistema universitario es bastante conocido para mí, pero comentando de que otra de las grandes disparidades que hay en el sistema brasilero de universitario es el hecho de que al tener cupos para el ingreso a la universidad, la gente, lo que hay son muchos institutos preuniversitarios, donde vos vas a estudiar para entrar a la universidad. Y eso es guita, y es mucha guita. Entonces ahí también abre cada vez más la brecha de quienes entran a la universidad, y de quienes son las personas que después, el día de mañana, van a ser parte de la toma de decisiones de la sociedad en sí. Entonces, la verdad que Argentina, con todos los quilombos que tenemos, con todo lo que podemos hablar de qué choto, voy a decir la palabra, choto es el sistema, pero al menos no tengo que pagar lo que pagan los brasileños para ir a la uni. Es mucho más democrático, por decirlo de una forma. Bueno, me tomo la posta. Son 7:15, nuestro compromiso es de 1 hora, 1 hora y media. Las invitadas, no queremos abusar más de la confianza, lo mismo para el resto, así que primero agradecerles a ambas por la presencia. A Beto lo haremos en diferido, cuando tenga batería. Esto nosotros ahora seguimos, vamos a hacer un intervalito y vamos a seguir nosotros discutiendo lo que quedó de la charla de hoy, que va a dar un rato largo, supongo. No sé,
decir algo más. Gracias por la invitación, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Súper valioso. Gracias por venir hasta acá, por toda su reflexión, por contarnos sus experiencias. Gracias. Bueno, el resto nos tomamos 5 minutitos estirables hasta 7 para cambiar el agua al mate, el baño, etc. Y nos encontramos a... Listo.